Les enseño en este video la construcción de puertas y ventanas en 3 dimensiones como solución de modelos básicos. O sea, no tiene demasiados detalles. Después, poco a poco, le vamos a ir agregando detalles, pero para este caso voy a recurrir nuevamente a la parte de los layers y vamos a hacer primero un nuevo layer para muros, porque voy a acompañar la construcción de las puertas y las ventanas creando primero unos vanos. Estos muros los voy a dejar con color blanco. Y luego voy a hacer otro layer nuevo para puertas. A este de las puertas le vamos a colocar un tono como cafecito. Y nuevamente otro nuevo layer para las ventanas. Y a este vamos a hacerlo con un color café, pero de un tono más oscurito. Ahora, como en el caso de las ventanas, vamos a utilizar además también el vidrio. Entonces voy a hacer un nuevo layer que se va a llamar vidrios. Y a este vidrio sí le vamos a colocar un color azulito. Puede ser como un tipo cian, muy clarito. Bueno, vuelvo y le recuerdo que estos colores, más que el tema del material, están pensados es para uno diferenciar dónde están quedando los objetos que se dibujan, en qué capa. Entonces, como voy a empezar primero a crear los vanos, entonces voy a pasarme a la capa de muros, doble clic y miren cómo pasa. Current Layer Muros. Cierro acá y ya estoy en la capa de los muros. Ahora, estas las escaleras. Si yo quiero, puedo simplemente quitarlos de pantalla, porque como voy a trabajar en otros elementos, de pronto me pueden generar interferencia en mi trabajo. Entonces voy aquí, abro esta lista y donde están las escaleras le pongo como apago lo que llama el freeze a las escaleras, entonces ya se van de pantalla. Eso es un manejo básico en el AutoCAD que permite el control visual de los elementos que vamos construyendo en las capas, que es prender o apagar, eh, congelar o descongelar, o también generar bloqueo con candados o quitar el candado. Entonces, ahí lo que hice fue aplicar la opción freeze, que es el significado en este caso es congelar. Entonces congelé la capa en las escaleras para que no me interfiriera en el ejercicio que viene a continuación, que es hacer primero unos muros, crear unos vanos para diferentes puertas y ventanas, y luego ya empezamos a explicar cómo se hace una puerta, cómo se hace una ventana en 3 dimensiones. Entonces ahora, aquí voy a recurrir algo que enseñé en un video anterior, que es pasar del 2D al 3D. Entonces voy a hacer aquí, comando rectángulo, hago clic, le doy aquí Dimension, entonces en el sentido del X, digamos que es hacia arriba, hacia la derecha, voy a dejarle, por ejemplo, 4 metros, 4. Y en el otro sentido voy a colocarle .15. Hago clic y luego con doble clic él me lo acerca. Entonces ahí tengo es simplemente una representación bidimensional de un muro de 4 metros de largo con un espesor de 15 centímetros. Digamos un muro tipo mampostería de ladrillo o en mampostería de muros secos, de drywall. Ahora, pero con este voy a crear entonces ahora una masa equivalente al muro en la altura que le voy a asignar. Voy a colocarle una altura, por ejemplo,
de 280. Voy a hacer, perdón, 260, lo voy a hacer de 260 porque luego le voy a dejar 20 centímetros para el tema de la viga de amarre o dintel en los elementos que voy a construir. Entonces voy a hacer uso del comando strut. Como esto es un elemento cerrado, el strut no funciona perfectamente. Enter. Y hacia arriba 2.6. Hay muchas maneras de hacer las aberturas dentro de un elemento sólido como este, pero en este voy a empezar a, a mostrar el manejo de herramientas de este grupito que se llama Solid Editing, edición de sólidos, porque de ahí vamos a sacar una cantidad de provechos, de posibilidades. Entonces, aquí vamos a hacer una cosa que se llama copiar, copiar un copy edge, copiar los lados. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, este lado de acá. Él me toma la línea que es como la intersección de el elemento vertical y el elemento horizontal y le doy enter y luego le doy clic y muevo el puntero hacia abajo y le doy punto 2. Entonces estoy dibujando como la línea hasta donde llega el dintel de los vanos. Ahora, si lo que voy a hacer es, por ejemplo, un vano de puerta, voy a dejar aquí primero una parte sólida acá del muro, como una mocheta, digamos de 50 centímetros. Voy a aprovechar lo mismo que acabo de hacer. Copy Edge. Ahora tomo este, este lado, clip y hacia la derecha, punto 5. Ahora, como lo que él genera con esta copia es un objeto que AutoCAD denomina línea, le voy a dar escape para que vean que cuando yo me acerco a estos elementos, él lo llama simplemente line. Y como son líneas, a las líneas yo les puedo hacer copias o paralelas también. Te voy a hacer ahora una copia de esta línea, enter, y hagamos, por ejemplo, para una puerta de 1 metro de ancho, un 1, enter. Entonces esto me define ya un contorno aquí de 1 metro de ancho por 2,40 de altura, que es lo que me quedó hasta esta línea de Intel. Luego voy a hacer aquí, a dejar otra parte maciza en el muro, entonces hago una copia de esta línea, enter. Y hacia la derecha pongámosle 1 metro, 1, enter. Entonces la idea es que aquí ya voy a hacer ahora es no el vano para una puerta, sino para una ventana. Entonces aquí voy a hacer, necesito el antepecho, ya tengo la línea de Intel. Digamos que voy a tener un antepecho de 90 centímetros, entonces ahí voy a hacer una copia. Perdón, ahí necesito nuevamente hacer uso de copy edge. Selecciono ahora esta de abajo, clic, enter, clic y hacia arriba, punto 9. Entonces prácticamente es como si estuviéramos dibujando de frente sobre la masa del muro los contornos de los vanos de puertas o ventanas. Ahora, aquí en este caso, si esta va a ser la de la puerta, supone que esta línea no necesito que llegue hasta acá. Simplemente que el contorno sea este pedazo. Entonces, ahí puedo utilizar, ahí con escape salgo de los comandos. Entonces, si yo hago clic, puedo coger esta punta y llevarlo hasta este punto aquí. Para que me quede independiente este vano, este dibujo del vano de la ventana y que no me interrumpa aquí el vano de la puerta. Ahora, al yo tener ya dibujado esta parte sobre la cara del muro, ahora con el press pull, mire, yo hago un clip, él me reconoce allí y puedo ir hasta la parte posterior y queda el vano. Y luego hago clip, igualmente hasta la parte posterior.
Bueno, aquí esta la dejé hasta la parte de afuera, pero entonces voy a rellenar este pedacito como creando aquí como una parte llena del muro para que no me quede la ventana suelta allí. Entonces, miren cómo podemos seguir utilizando esto. Si yo le doy nuevamente copy, ahora copio esta arista y le doy hacia acá, pongámosle punto 3. Entonces ahí me queda un contorno y yo con el press pull, noten cómo puedo también hacer, por ejemplo, clip en este punto y subirlo hasta este punto. Inmediatamente él queda lleno. Ahí le doy escape y voy a eliminar esta línea que fue una línea base para crear el van. Y esta línea también la voy a eliminar. Ahí esas líneas que utilizamos como líneas de referencia las podemos luego ir retirando simplemente con erase o con la tecla suprimir después de seleccionarla. Bueno, aquí me quedó algo, es que él no me tomó el contorno aquí del dintel, entonces voy a hacer uso del comando box de aquí a aquí y que llegue hasta esta altura. Y con unión, ahora voy a unir esta masa con esta masa, enter, para que me quede el vano de la puerta bien allí. Y ahí ya esta la elimino con erase. Esta vez la técnica que les acabo de explicar para hacer los vanos fue combinando herramientas de edición de sólidos porque con estas líneas fui creando los contornos, pero igualmente se pueden dibujar estos contornos de los vanos de muchas otras formas. Se pueden hacer uso también de varias cajas, hacer por ejemplo los dinteles y los antepechos con box, como lo dice aquí, con el caso de la puerta. Bueno, este es, por ahora es el muro que vamos a tener allí, pero supongamos que de pronto más adelante quiero otro muro acá. Yo hice esto de 3 metros, pero tal vez quisiera que este muro fuera más grande. Entonces aquí nuevamente venimos a este grupito y ahora en este segundo de acá le damos aquí Move Faces, mover caras. Selecciono este punto, hago clic, enter, clic y hacia la derecha lo que yo necesite. Por ejemplo, si yo tenía longitud 3, ahora le vamos a poner otros 3 metros más. Aparte de eso, con este comando de Move Faces puedo también, por ejemplo, modificar el ancho o la altura del vano de la ventana o el ancho de la puerta también. Por ejemplo, esta puerta es de 1 metro, yo la puedo volver de 1,20 o de 1,50 o más pequeña. Pero por ahora vamos a dejarla allí. Lo otro es que en la medida que yo voy teniendo más objetos 3D en mi dibujo, en mi proyecto, puedo aprovechar estos elementos para crear nuevas. Acuérdense el video que yo subí por ahí que se llama la transformación del 3D, que aquí ya la estoy ampliando con edición de sólidos. Entonces aquí ya por ahora tengo un muro cualquiera con un par de vanos para una puerta y por una ventana. Entonces ahora me voy a pasar a hacerle el marco de la puerta y luego les voy a enseñar a hacer el marco de la ventana. Entonces miren, me voy a ir aquí a la lista y voy a pasar aquí a puertas. Y miren la forma tan rápida que van a poder utilizar ustedes en esto. Mire, simplemente voy a utilizar el comando caja box y voy a cerrar con un clip aquí, con un clip en la parte eh, en diagonal en el espacio. Va a crear una masa llenando todo el vano de la puerta
con un elemento sólido, pero lo que yo quiero es que esto sea un marco, digamos, de 5 centímetros de grosor no más y que tenga elementos, dos verticales y un elemento horizontal en la parte superior. Entonces ahí viene de nuevo el grupito de acá que ya lo estamos empezando a aprovechar. Y ahí viene el uso del comando shell, que es hacer como una especie de cáscara. Entonces, en este comando shell, lo primero que uno debe hacer es seleccionar en algún punto del sólido que va a modificar, que en este caso es esta masa nueva. Y después, si yo hago, él me toma primero todas las caras. Si yo hago un clip, perdón, aquí le doy primero todas, all. Yo le hago clip, entonces él retira la cara frontal. Si hago otro clip, retira la cara posterior. Y luego hago otro clip abajo y retira la cara inferior. Ahí le doy enter y le doy punto 05 enter. Bueno, voy a repetirlo porque ahí me equivoqué en algo. Discúlpeme. Entonces nuevamente shell. Selecciono el sólido y le doy enter. Es que creo que me olvidé. Dale el enter. Shell. Tomo la caja, luego clip, clip y clip abajo. Y luego enter y punto 05. Ese valor que le dimos, que es lo que genera el grosor de las caras que quedaron en la selección, que fueron los dos elementos verticales y el elemento horizontal, puede tener valor positivo o negativo dependiendo de lo que necesitemos. En este caso, si es positivo va hacia adentro, si es negativo va en sentido contrario. Entonces, ya me queda el marco de la puerta. Ahora miren que yo puedo utilizar esta misma función con el marco de la ventana, pero entonces ahora para ir en orden con las capas voy a pasar a la capa de ventana. Entonces, bueno, de nuevo un box o una caja. O sea, cierro toda la ventana con una caja. Luego shell. Selecciono primero el sólido, luego clip. Quité la cara del frente, otro clip y quité la cara posterior. Ahí le doy enter y punto 05. Y me queda solamente el contorno del vano con el marco de la ventana. Voy a mirarlo en modo conceptual para que lo aprecien. A la ventana le hace falta, en algunos casos, por ejemplo, dividir la ventana en dos naves. Volvámoslo a la vista alámbrica y miremos. Si quiero que quede en toda la mitad, entonces yo puedo, por ejemplo, dibujar una línea en el punto medio de aquí al punto medio de acá. Y luego con el comando OPS o paralela, hagámosle punto 0,25, 2,5 centímetros a la derecha y de la misma línea primera hacia la izquierda. Ahí lo que hago es que elimino entonces esta línea central y me queda un, un contorno encima del marco de la ventana. Entonces con el press pull de nuevo, mire, estamos repitiendo el uso del press pull aquí, clip y subimos hasta que llegue a la altura donde termina el marco. Y mire como queda ya el marco dividido en dos naves. Veámoslo nuevamente en modo conceptual. Mira, ahí está. Volvámoslo a la vista alámbrica. Entonces ahora, lo único que nos hace falta en este caso es los vidrios. Entonces voy a pasar a la capa, al layer de los vidrios.
Y aquí voy a utilizar en este caso una opción que es totalmente válida, aunque después vamos a ver que hay muchas posibilidades de cómo hacer estos vídeos, pero vamos a utilizar una herramienta muy útil que llama 3D Polyline, una polilínea 3D. Entonces esta polilínea 3D va a ir aquí, aquí, aquí y cerramos con Close. Bueno, ahí me faltó un punto. Voy a eliminarla porque me faltó un vértice, una esquinita. Entonces, nuevamente, 3D Polyline. Puedo hacerlo adelante o atrás. Muevámoslo esta vez adelante. Clip, clip aquí, acá y close, cerrar. Entonces lo que hice fue como dibujar el contorno del vidrio. Ahora casi no veo el azul porque tengo esta capa coincidiendo con esta. Entonces, ahora yo puedo seleccionar este sólido, clic derecho y darle aquí en este menú contextual Draw Order y lo voy a dar Send to Back. Escape. Eso permite que esta capa, perdón, esta me supone que debe ser vidrios, que está by layer, está bien. Entonces ahora hacemos un strut de este elemento, que es el del vidrio. Enter, digámosle 0.01. Y con el comando mover voy a llevar este vidrio a la mitad del marco, de punto medio a punto medio. Como yo hice la ventana totalmente simétrica, es decir, las dos naves igualitas, entonces voy a hacer simplemente una copia de este vidrio. Enter, puedo utilizar cualquier punto de referencia que me dé igual, por ejemplo, clip en este punto y clip en este y me quedan ya los dos vidrios listos. Si en caso tal de que las naves fueran diferentes en el ancho, hubiera podido hacer nuevamente uso de la misma herramienta del 3D Polyline para, en ese caso, crear un vidrio de una dimensión distinta, más ancho o más angosto. De nuevo veámoslo en sombreadito. Ahora, ahí tengo que tener cuidado porque aquí parece que tengo como algún elemento superpuesto. Vámonos al alámbrico. Este está en la capa de muros y está con color by layer, está bien. Lo que pasa es que el tono del, del vidrio y el tono del muro tienen alguna similitud porque son colores muy claros. Entonces, ahora voy a ir aquí a Layer Properties y voy a dejar los muros siguen siendo blancos. Pero entonces ahora al vidrio le vamos a colocar un azul más oscurito. Vámonos nuevamente en Conceptual. Recuerden que por acá también podemos optar por visualizar con otras opciones, por ejemplo, escala de grises. Podemos hacerlo con la opción de Sketch, X-Ray, o sea, como si tuviera una transparencia. O Realistic también. En este ya el efecto como de la luz sobre el color blanco hace la diferencia con el color azul, diferente a lo que hace Conceptual. Igual ahí, acuérdense que yo con el
3D Object puedo girar y puedo mirar esto desde diferentes posiciones. Entonces ahí tenemos por ahora la creación de una puerta y una ventana utilizando comandos muy básicos. Ahí para finalizar, demos una conclusión. Recuerden que se utilizó allí una opción que era primero crear unas masas llenas en el vano de la puerta de la ventana. O sea, cerramos el vano con box, con caja. Y luego utilizamos la opción Shell del grupo de edición de sólidos para crear simplemente los elementos de contorno, los marcos. En el caso de la ventana tuvimos que recurrir a un elemento adicional que era la división vertical de la ventana en dos naves. Y después para el vidrio se utilizó el 3D Polyline que está aquí. El 3D Polyline que me permite cambiar también de altura en los puntos para poder crear el contorno del vidrio siguiendo. Bueno, hay otras técnicas, pero por ahora practiquen con esto que esta les da suficientes posibilidades. Voy ahí a cerrar ahí entonces. Lo que voy a capturar primero esta imagen antes de cerrar para que ahorita que lo suba que me quede esta imagen grabada. esta, esta vista